La palabra más común es la palabra Nabí, que simplemente se refiere a alguien que es llamado. Así que un profeta no es solamente y exclusivamente alguien que ve visiones o cosas a futuro, sino que es alguien llamado, un vigilante, alguien que es enviado o comisionado o como un siervo embajador. Pero ¿cuáles son los requisitos para ser un profeta? Y Deuteronomio 18 es un pasaje que nos puede ayudar a identificar cuáles son los requisitos para ser un profeta. Y en Deuteronomio 18, por lo menos podemos sacar 4 requisitos, 4 ideas puntuales. La primera, leyendo Deuteronomio 18, es que uno debe ser llamado por Dios. Uno mismo no se autoproclama profeta. Debe recibir un llamado divino de parte de Dios. También la palabra dada por Dios debe estar en la boca y en los labios y en la mente de aquel persona. Uno no va a hablar en nombre propio. Verás a los profetas que hablan, y Jehová me dijo, y el Señor me habló. Hablan siempre en el nombre de Dios, no en su propio nombre. Y un tercer requisito es que ser leal a Dios. Todo lo que digan, todo lo que produzcan, todo lo que escriban, tiene que estar acorde a la voluntad revelada de Dios. Y lo cuarto y último es también la validez a través del cumplimiento. No solamente vale que un profeta diga algo y con los años pues se equivoque o nunca ocurra, sino que un profeta, si va a ver algo a futuro o va a profetizar algo que va a suceder en un momento, tiene que cumplirse. Si no, no es profeta. Entonces, estos 4 requisitos nos ayudan a ver quiénes son estos santos hombres. Pero también Dios comisionó a apóstoles. La palabra apóstol viene del griego, que literalmente significa alguien que es enviado en nombre de. Así que viene a ser como un embajador. Cuando un apóstol habla en nombre de alguien que le envió. Así que un apóstol es simplemente un enviado. Pero la palabra apóstol también tiene otros matices. El primer significado lo sacamos cuando el Señor Jesús llama o elige a 12 apóstoles. El Señor Jesús tiene distintos discípulos, pero elige solamente a 12 apóstoles. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 3? Y cuando entendemos un poco cómo se está escribiendo la Biblia es intencional con los números. Vamos a ver el número 7, que tiene un significado atrás, el número 50, el número 70, el número 3. ¿Por qué 12? El número 12 está hablándonos del cuerpo pactual de Dios, la iglesia que profesa creer en Cristo. Así que el número 12 debe alertarnos que es el número de las 12 tribus. Aunque las 12 tribus se pueden dividir un poco más a 13, a 14, ir creciendo a 15 tribus, siempre se guarda la idea del número 12. Y cuando un patriarca murió, no hubo un reemplazo para esta cabeza. Así que fueron solamente 12 y murieron 12. Entonces, cuando el Señor Jesús elige a 12 apóstoles, es intencional. Es Dios creando y formando un nuevo pueblo. Otro sentido de entender la palabra o el término apóstol la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 14, donde dice lo siguiente. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, un apóstol no solamente se refiere al cuerpo de pueblo de Dios, 12 tribus, 12 cabezas, sino también se refiere a alguien que es enviado. Y Bernabé no vemos ningún momento que él se le elige para ser parte del número 12 o de los 12 apóstoles, sino más bien él está haciendo la función de alguien que es enviado para evangelizar a las demás naciones como un compañero misional del apóstol Pablo. Y un tercer y último matiz
Lo tenemos en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Señor Jesús está diciendo a los 12 que van a ser mártires o testigos en Jerusalén y en todos los rincones de la tierra. Aquí la palabra testigo tiene dos significados. Primero se refiere a alguien que puede estar en un juzgado y tiene que atestiguar, tiene que hablar. Pero en otro sentido, la palabra testigo es alguien que está muriendo y con su muerte está testificando. Y esa es la tarea de los apóstoles. Con sus vidas van a testificar de Cristo, pero también van a hablar de Cristo, van a escribir de lo que han escuchado y han visto. El libro de Hechos, capítulo 1, también nos da ciertos requisitos para ver quién puede ser o quién es un apóstol. Y leyendo Hechos 1, verso 21 en adelante, podemos identificar por lo menos 3 requisitos. Lo primero es que uno debe ser instruido directamente por el Señor. Un apóstol no simplemente tiene que ir a un seminario o un estudio en particular aparte, sino tiene que ser instruido del mismo Señor Jesús. En segundo lugar, debe haber sido testigo de la resurrección. No solamente ser enseñado por el Señor Jesús, sino haber visto la resurrección. Y tercero y último, ser designado por la voluntad divina, es decir, ser llamado por Dios. Estos son los requisitos para un apóstol. Así que hasta que el Señor Jesús ascendió a los cielos, nadie más, que sepa yo, ha visto al Señor Jesús resucitado. Pero aún más, cuando Judas sale del cuerpo de 12, buscan reemplazarlo y quien sale para reemplazarlo o quien entra para reemplazar a Judas es Matías. Y ahí tienes el número 12. Pero cuando Pedro o Jacobo, cuando Jacobo es asesinado por Herodes Agripa I, no vemos que hay un concilio para decidir un reemplazo para Jacobo. Así que tanto los apóstoles y profetas fue un oficio exclusivo y perpetuo.